Todo parecía un día normal hasta que escuché que el Big Vaporub reduce las grasas. Bienvenidos residentes, esta semana vamos a hablar sobre lo que ya estamos planteando sobre el Big Vaporub, que en realidad el Big Vaporub es un ungüento que se parece mucho a lo que es el mentolatum, si no lo conocen por el nombre Big Vaporub, y que este ungüento es a base de mentol y eucalipto, y por supuesto trae alcanfor, como otros como el Vamitol, el Bacol, que también lo nombré, que esos ya son de uso veterinario y que también se tenía la creencia de que ayudan a perder las grasas de forma localizada. Si bien Big Vaporub, vamos a explicar primero para qué nos sirve, ¿ya? En realidad eso es lo que primero tenemos que enfocarnos. ¿Para qué está hecho este producto? Y el Big Vaporub está hecho solamente para aliviar problemas respiratorios, aliviar problemas reumáticos, alivia la tos, y es un producto rubefaciente. Por el alcanfor se hace rubefaciente. ¿Qué quiere decir que sea rubefaciente? Que mejora la circulación de la sangre. Pero más allá de eso, de que nos pueda ayudar a reducir grasas, casi imposible o imposible, por decirlo de otra manera. Y bueno, en este video yo voy a explicar las bases un poquito más fisiológicas, como lo hice en el otro video, y les voy a decir por qué nos sirve. Yo cuando escuché este mito del Big Vaporub me dediqué a buscar youtubers que hablaran del Big Vaporub, y hay varios que aparecen con 1 millón de visitas o más y no dan la cara, sino que solamente ponen imágenes. Yo creo que no dan la cara de vergüenza, y la única que encontré fue esta persona, y que lamentablemente para ella la voy a tener que criticar, y lo vamos a ver. Veámosla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Andrea. En esta oportunidad les quiero hablar acerca de cómo adelgazar con Big Vaporub. Es muy sencillo, simplemente deben de tener en cuenta dos cositas. Primero, mejorar su alimentación, ser conscientes de que los dulces, las harinas blancas, las gaseosas, la chatarra nos engorda y nunca nos va a dejar aplanar el abdomen. Entonces moderar la alimentación y utilizar el Big Vaporub en cualquier momento en el que vayas a realizar cualquier actividad física, sea caminar, sea hacer algún oficio en tu casa, ir al gimnasio, lo que tú vayas a realizar, pero entonces aplicarlo siempre para que en ese momento en el que estés activo funcionen y se activen las propiedades del Big Vaporub. Yo lo vengo utilizando hace 2 meses y he notado cambios. Bien, ponemos una pausa y si se fijan ustedes, lo primero que ella menciona es que hay que cuidar la alimentación y el ejercicio físico. O sea, en realidad lo que nos está haciendo reducir no es ni el Big Vaporub ni otra crema, sino que la alimentación y el ejercicio físico combinados es el que nos va a lograr reducir. Luego de ver este video completo les voy a dar las otras bases fisiológicas. Sigamos. Y empiezo a aplicar en el abdomen de forma circular. Yo no tengo el abdomen súper plano, pero en realidad que he notado cambios buenísimos con esto. Con los nudillos empiezo a hacer masajes de forma circular, de forma brusquita. Lo hacemos duro para que active el producto. Ahora lo que voy a hacer es forrar mi abdomen con papel osmótico o papel de cocina. Este papel a veces lo venden yodado, de ese mentol que nos ayuda a quemar grasa y a tonificar. Y listo, eso es todo lo que yo realizo. Así es que me ha venido funcionando súper bien el Big Vaporub. Recuerden que es cuestión de ser dedicados, de comprometernos también con estar activos y con mejorar nuestra alimentación. Nada es milagroso, pero esto funciona súper bien en la medida en que tú seas consciente de cómo te alimentas y de que no puedes tener una vida sedentaria para conseguir el abdomen que siempre hemos soñado. Entonces nada, ser muy constantes, muy juiciosos. Nuevamente menciona sobre la vida sana y la alimentación. Miren, primero vamos a hablar algunas cositas de que se vieron en este video y que les tengo que explicar para que saquemos de duda de que esto no está destinado para perder grasa y que no nos va a servir para quemar grasa. Dentro de las precauciones que trae el Big Vaporub para su uso, dice: uso externo únicamente, no superar las dosis recomendadas, no ingerir, no poner piel lesionada o en la cara, y dice que no se debe utilizar más de 7 días seguidos, y además que, se los voy a dejar por aquí tampoco, ni en áreas extensas de la piel, lo que quiere decir que no podemos abarcar una gran superficie de la piel con este Big Vaporub, cosa que se está viendo en este video, y que más encima de ella se envuelve en plásticos que tampoco nos sirven para nada.
Tal como lo dije en el video anterior, el sudor es una protección, digámoslo así, es un mecanismo autónomo de nuestro sistema, el cual nos protege contra la temperatura exterior. El sudor lo único que va a hacer es nivelarnos o balancearnos o mantener la homeostasis, que se llama dentro del organismo, para que nuestra temperatura siempre se mantenga regulada. Esa es la función del sudor. Ahora, claro, obviamente nosotros sudamos por sentir el calor. Si no, no estaríamos sudando si estamos a una temperatura agradable y obviamente el envolverse con un plástico van a sudar, pero no van a reducir ni una gota de grasa. Si ustedes observan, hay gente que me puede decir, es que yo sudo y bajo 1 kilo. Sí, pero después de haber sudado ese kilo o de haber sudado en realidad agua, cuando lo vuelven a ingerir simplemente vuelven a retomar todo esto. Entonces es una pérdida de tiempo y aparte... recordemos que cuando uno suda elimina agua, sales minerales, toxinas y que la quema de grasas es por un proceso de combustión y es un proceso que es bioquímico, ¿ya? Es un proceso hormonal, es un proceso interno, que nuestra piel sea un receptor para que nos echemos una crema y que nos empiece a hacer reducir la grasa, tal como lo hablé en el otro video, que a los que no lo han visto se lo sugiero ver para que queden más claros con este tema. Ahora, hay un punto súper importante, que la falta de calcio, sodio y potasio, o sea, cuando nosotros empezamos a reducir, cuando nosotros empezamos a eliminar a través del sudor este sodio, calcio y potasio, nos puede provocar serios problemas ¿en qué? Nos puede dar calambres, nos puede dar hasta un paro cardíaco porque se están eliminando estas sales y a través de este sudor. Entonces es un tema bastante complicado y que en realidad no se sometan a cosas que no les van a servir para nada. El tema de la faja, tal como lo hablé en el otro video y tal como lo estoy diciendo ahora, solamente mantenemos el calor local en la zona, hacemos sudar por supuesto, hay gente, yo he visto que sale a correr hasta con bolsas de basura que no tiene absolutamente ningún sentido. Si fuese por el tema del calor, que fueran delgados, bueno, yo podría poner ejemplo de gente que vive en sectores o zonas del mundo que hace demasiado calor y la obesidad sigue igual. O trabajos que se exponen al calor, bombero, panadero, y están todos los días en constante recibiendo esta temperatura ambiente superior y no por eso van reduciendo. Ya, sáquense ese concepto. De hecho, la pérdida de grasa tampoco puede ser local. ¿A qué me refiero? Si yo tengo quizás mi barriga, mis glúteos, mis piernas, grasa localizada y me voy a poner estas cremas, me voy a envolver, no voy a lograr hacer nada con la grasa, ni tampoco a través del ejercicio. Y quiero que sepan que se hizo un estudio, que lo tuve que buscar un poquito, que con mediciones de diferentes somatotipos, o sea, de personas que eran delgadas, gruesas, obesas, y se les sometió a ejercicio físico, en el caso es tenis, y probaron con el tenis. Ustedes saben que el tenis es movimiento repetitivo con una sola extremidad, ya sea izquierda o derecha, y los resultados fueron que su brazo izquierdo o derecho, según cuál ocuparan más, era igual al otro, o sea, no hay pérdida de grasa de un solo punto. Por lo tanto, sáquense de la idea de que la pérdida de grasa puede ser localizada, ¿ya? Y además, seriamente los invito a que cuando vayan a sumarse a algún trabajo físico o vayan a buscar algo como esto del Big Vaporub, que ya lo estoy diciendo es un mito, por favor investiguen un poquito. No se queden con lo que dice una persona, con lo que dice el otro, etc. Dense el tiempo de buscar las cosas y investigarlas. Ahora miren, si el Big Vaporub, como se menciona en el video, fuese tan bueno para reducir, hay mujeres que lo ocupan para la tos y se lo echan en el pecho. Entonces, yo nunca he visto que una mujer haya disminuido los senos por echarse Big Vaporub, o sea, lo encuentro hasta anecdótico si lo piensan así. Y como para que empecemos ya a cerrar este tema y a cerrar este video, no se queden con las experiencias de una persona, ¿ya? En general, y esto quiero que por favor lo analicen bien, cuando nos quedamos con la experiencia de alguien,
o cuando queremos saber si algo funciona, debemos quitar los demás elementos. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos saber si el Bip Vaporub servía como tal, que ya les he dicho que no, deberíamos haber quitado ejercicio físico y dieta del cuidado y haber aplicado solamente Bip Vaporub, que sería como un análisis cerrado de estudio, y ahí podríamos decir si el Bip Vaporub sirvió o no sirvió para lo que estábamos esperando. Pero si mezclan más cosas, no es que ese producto haya logrado lo demás, sino que tal como lo menciona la chica en el video, habla de dieta y habla de ejercicio físico, que por supuesto está más que demostrado que son los que nos producen los cambios. Ahora bien, dentro de el argumentar o el decir, no es que a mí me funcionó, esto se llama falacia anecdótica, que también se lo dejé a otra chica que me comentó un caso bastante largo en otro video. Y la falacia anecdótica en realidad es asumir una experiencia personal o un ejemplo aislado que pretende ser superior o reemplazar un argumento fundamentado científicamente, ¿ya? Y esto se dice que es fácil de creer porque tendemos a creer a las cosas que son más tangibles, o sea, que vemos a diario, pero no quiere decir que esta falacia anecdótica sea la verdad. Ejemplo, hay mucha gente que sabe que el cigarrillo causa cáncer. Y si nosotros queremos llevar un ejemplo de falacia anecdótica, si yo hablo de un video sobre el cáncer y el cigarrillo, que ya está más que demostrado que hay una relación y una relación bastante importante, no va a faltar el que me pueda escribir: oye, dicen que el cigarrillo causa cáncer, pero mi abuelo se fumaba 20 cigarros y llegó hasta los 90 años. Eso es perfectamente una falacia anecdótica, ¿ya? Es un ejemplo aislado de algo de que se quiere demostrar que una persona pudo llegar hasta los 90 años y fumaba y etc. Pero no quiere decir que sea la verdad. ¿A qué voy? Si alguien les dice, no, es que a mí me funcionó esto, vean primero la evidencia científica y después quédense con los demás. Bueno, los invito a dejar un me gusta, suscribirse a mi canal si no lo han hecho, y además, si es que pueden y si es que tienen el tiempo, los invito a dejarme un mensaje y invitarme a hablar de algún tema que a ustedes les interese. Sin más que decirles, les dejo un gran abrazo, espero que estén muy bien. Adiós, muchas gracias.